¿Cómo se derrota al mal? ¿Cómo se derrota al mal? Hoy vamos a tocar esta cuestión, un tema muy importante, porque como sabemos, este domingo que estamos viviendo es un domingo especial. Este domingo es el inicio de la Cuaresma. Así que para arrancar con la reflexión de hoy vamos a preguntarnos, ¿cómo se derrota al mal? ¿El mal se puede derrotar con fuerza? Uno pensaría de que sería bueno si pudiésemos tener una fuerza lo suficientemente grande como para aplastar los males que se nos presentan en la vida. Cuando uno puede ponerle cara, nombre, rostro al mal, uno quisiera aplastarlo, quisiera destruirlo o quisiese aplicar la fuerza contra ese mal. Y nos podríamos pensar en diferentes cosas, ¿no? Con la fuerza nuestra, con armas de todo tipo, con destrucciones masivas, formas de destruir el mal, formas de acabar con el mal. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que estas formas de acabar con el mal, como lo tiene el ser humano, como es nuestro modo, como lo haríamos nosotros muchas veces, son tremendamente incorrectas. Son tremendamente incorrectas porque generarían un mal mayor incluso. Veamos, por ejemplo, los que les voy a plantear en el momento. Vamos a hacerlo de una forma muy caricaturesca para que sea entendible así fácil, pero después este mismo esquema lo podemos aplicar a un montón de cosas, que es el esquema del círculo infinito de odio. Cuando nosotros queremos aplicar la fuerza o aplicar una fuerza destructiva para acabar con los males, acabar con el mal, nosotros nos sometemos y nos unimos y nos adherimos a una especie de círculo infinito del odio. Imagínense que está Pepito y Juanito, los dos soldados. Pepito fue enviado a este país, X, a matar a Juanito. Juanito y Pepito pelean y muere uno de los dos. Posteriormente, uno de esos dos ha dejado, por ejemplo, un niño huérfano. Un niño huérfano que crecería una vida con un padre asesinado por otro país, por ejemplo, por otra nación, por otro país, por otra entidad. Entonces, ese hijo crecería con un odio por esa entidad, ese país, ese X mal que le pongamos cara. Ese mismo hijo se sumaría al ejército que pasaría a pelear con una persona de ese otro país. Esa persona de otro país a su vez fallecería, tendría un hijo huérfano, por ejemplo, el cual a su vez se haría soldado y volvería a pelear contra el país primero. Vemos que cuando nosotros queremos con la fuerza vencer a través de la violencia, vencer, generamos un círculo de odio, porque generamos un círculo de venganzas infinita. Vos me haces un mal, yo te devuelvo un mal peor, entonces él se queda enojado, me devuelve un mal peor, y así vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos, y lo podemos hacer en mayor escala o en menor escala, y seguimos con un círculo infinito de odio que no lleva a nada. Llevamos un círculo que nos solo genera odio, dolor y sufrimiento. Y esto, que parece tan caricaturesco, que digamos, la pelea de unos genera la pelea de otros, que genera a su vez la pelea de otros, y a su vez la pelea de los primeros habrá sido causado por una pelea anterior. Porque este círculo de violencia no es nuevo, lo viene haciendo la humanidad desde sus inicios, desde los grandes conquistadores de la humanidad de las épocas antiguas, que echaban la culpa a otros y justificaban sus deseos de conquista, sus guerras, su violencia. Vemos que esta ida y vuelta de generar violencia, 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 guerra, 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 batallas, batallas y batallas, genera círculos infinitos que siguen hasta el día de hoy. Seguimos teniendo guerras por broncas, por enojos del pasado, por este círculo de odio infinito. Y esto no solo se da en una escala grande, sino que se da en la escala de la vida cotidiana. Presten atención que las broncas a veces entre amigos, entre familia, entre conocidos, compañeros de trabajo, hermanos, pónganle cualquier circunstancia, van desarrollándose así. Se van desarrollando así los odios, las violencias. Van comenzando con un pequeño conflicto que uno de los dos busca obtener, consciente o inconscientemente, busca obtener su venganza. A su vez el otro de alguna forma trata de retribuirle haciéndole otro mal. Y así van escalando en proporción hasta generar un círculo vicioso de odio que después deviene en cosas mayores, en discusiones, en peleas, en separaciones, familias que se rompen y demás. Estos círculos
de odio, de ida y vuelta, lo vamos a ir viendo que lo vemos en nenes jugando y lo vemos en adultos en cosas más serias. Lo podemos encontrar tanto en nenes enojados en el parque que se pelearon por una tontería y esa pelea escaló hasta agarrarse a los golpes, tanto como en adultos que por una tontería terminan generando divisiones, fracturas, roturas de familias o incluso guerras. Estos círculos de odio que terminan volviéndose infinitos. Esta violencia a su vez genera rencor, porque muchas veces por ahí no se traducirá en una venganza inmediata, sino que se traducirá en algún rencor, en una bronca, en una mala respuesta con el tiempo, de que la otra persona ya te queda marcada como esa persona que te hizo mal. Entonces todas las respuestas de uno hacia esa persona se van volviendo respuestas negativas. Vemos que entonces tratar de resolver o derrotar el mal con violencia, genera más males, genera un ciclo de violencia, genera rencor y genera que en la vida empecemos a cargar cada vez más con luchas, con violencia, con vergüenza, con rencores que nos van pesando día tras día. Día tras día nos va cargando, vamos cargando más la mochila con los rencores, con las violencias, con la vergüenza de las peleas que nosotros vamos teniendo, vamos generando las ofensas y demás, que cada vez nos van pesando más. Y lo único que viene a cortar con esto es el perdón. El perdón es lo único que viene a detener esto. Y un perdón como el que Dios nos viene a ofrecer. Un perdón como el que Él nos enseña. Ese perdón es el que nos puede liberar de esa carga tan pesada. Nosotros vamos a través de los rencores, de las peleas, de las discusiones, cargando cada vez más esa mochila que nos va pesando cada vez más a lo largo de la vida, y es a través del perdón que por fin podemos largar ese peso, largar esa cosa que nos tenía retenidos, que nos ataba, esas cadenas. El perdón es lo que nos libera, nos desata, nos hace libres. Pero es un perdón que Dios nos enseña que es un perdón infinito. Ustedes fíjense lo que dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Lo que quiere Dios que hagamos es que nosotros aprendamos a ser quienes cortan con estos ciclos de violencia, quienes cortan con los rencores, quienes detienen esta búsqueda constante e incesante de venganzas. Nosotros estamos llamados a perdonar siempre, lo cual es difícil, por supuesto, pero a perdonar siempre. Y esto lo lleva Jesús y nos lo muestra como ejemplo hasta las últimas consecuencias. Fíjense, uno dice, perdón infinito, ¿en serio? ¿Un perdón infinito? Sí, perdón infinito, hasta las últimas consecuencias. Recuerden la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado del cráneo, lo crucificaron, Jesús, junto con los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta las mismas personas que lo estaban matando, que se estaban burlando de él, que lo estaban atacando a Jesús, Él los perdona, les ofrece el perdón. Hasta las últimas consecuencias es el perdón que Dios nos pide que regalemos, el perdón que nos pide que dispensemos, que demos perdón, que perdonemos con un perdón infinito como el de Él. A eso estamos llamados. Porque con el perdón se destruye el círculo de odio. Con el perdón nosotros rompemos con este ciclo de venganza tras venganza, tras venganza, tras venganza, de bronca, pelea y pelea y pelea. Que esto se vuelve un círculo infinito hasta que una persona frena esta discusión, este ciclo infinito de odio, le pone un freno con el perdón, diciendo yo no te voy a devolver este mal, sino que yo te perdono. A través del perdón se corta ese círculo de violencia.
El perdón, a su vez, destruye el rencor. San Agustín dice, guardar rencor es como tomar veneno y esperar que se muera el otro. Nosotros a través del rencor vamos rumiando ese veneno, esa bronca, ese odio, esa violencia que se generó por una situación, y la vamos haciendo propia y la vamos rumiando, y es como un veneno que nos carcome los huesos, que nos quema en lo más hondo de nuestro ser el veneno. Es como el rencor, es como un veneno en nuestro ser. Y nosotros somos quienes nos cargamos con eso y esperamos que de nuestra bronca surja simplemente que al otro le vaya mal. Y sin embargo, nosotros somos los que estamos perdiendo, guardando rencor. El que guarda rencor es quien pierde, porque el perdón es el que perdona, gana. Porque deja de sentir ese veneno, deja de estar envenenado por la bronca, por el odio, por el rencor. El que perdona, gana. Porque el perdón libera, además. El perdón nos hace libres. Y nos libera del perdón, del miedo, de los prejuicios, de la vergüenza, de la tensión que se genera a través de las peleas. Imagínense cuántas veces habrá pasado en la vida de algunos que uno le contesta feo a una persona y después, o le dice algo feo, y después queda ese ambiente tan feo en la casa de no saber cómo acercarse a la otra persona, cómo plantear la situación para volver a hablar. Queda una tensión, queda vergüenza, queda un prejuicio a veces sobre las otras personas. Genera miedo y genera dolor. Y de estas cosas es el perdón el que nos libera. Pero el perdón nos libera de este dolor, de la pelea. El dolor nos libera del miedo que nos genera acercarnos a la otra persona. Perdonar nos libera del prejuicio que podemos establecer por una persona o por un grupo, de la vergüenza del estar peleados y por supuesto de esa tensión que nos carcome por dentro cuando estamos peleados con alguien. Es el perdón libera. Y el perdón, como dijimos, es victoria. ¿Por qué volvemos a la pregunta original? ¿Cómo se derrota al mal? Al mal no se le derrota con más mal. Al mal no se le derrota luchando, no de la manera en la que el mundo lo haría, con violencia, con guerras, con armas, con poder. Sino que, como dice el apóstol San Pablo, no devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos. Queridos míos, no hagan justicia por sus propias manos, antes bien den lugar a la ira de Dios. Él es el único que puede hacer una justicia real que no dependa de nuestra visión subjetiva. El único que puede hacer una justicia real es Dios. Porque está escrito, yo castigaré, yo daré retribución, dice el Señor. Y en otra parte está escrito, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. Y acá es lo fundamental. No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal haciendo el bien. Cuando a uno le hacen mal, uno quiere devolver mal. Como dice, no devuelvan mal por mal. Entonces, a quien les hacen el mal, devuélvanle el bien. Porque el mal solo se derrota con el bien. El mal no se derrota con más mal, el mal se derrota con el bien. Así realmente podríamos hacer que el fuego lo combatimos con agua, con el opuesto real. Porque el mal, si uno lo trata de derrotar con mal, genera más mal y más y más y más y más y no se termina nunca. Lo único que puede derrotar al mal es el bien auténtico. Como dice Jesús, pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Esto que nos manda a hacer Jesús. Porque perdonar, cortar con este ciclo de venganzas, estos círculos de odio, círculos viciosos de violencia, de enemistad que hacemos, perdonar es cortar con todo eso. Perdonar es derrotar realmente el mal con el bien. A través del perdón derrotamos el mal haciendo el bien. Sin embargo, claro, es difícil. Por supuesto que es difícil. Uno pensará, sí, está bien, pero
sí, sé que tengo que perdonar, pero es desgraciado. O uno se pensará, tendrá uno en su cabeza, sí, sí, hay que perdonar, yo sé que hay que perdonar, pero no le puedo perdonar, o a esta no le puedo perdonar, esta cosa no. Uno trata de poner sus límites, sin embargo, no es lo que Jesús nos manda a hacer. Nos manda a tener un perdón infinito. Pero bueno, no es fácil perdonar. ¿Y de dónde podemos sacar fuerzas para perdonar, para dar este paso, para romper estos círculos de odio? Primero que nada, y fíjense bien esto, y lo voy a decir de una forma un poco fuerte para que quede claro, podemos sacar fuerza dejando de ser hipócritas. Así podemos sacar fuerza para perdonar. Porque como nos dice el apóstol San Pablo, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuántas cosas Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas cosas Dios nos dejó pasar? ¿Cuántas veces lo hemos ofendido a Dios de una o de otra forma? Y Él nos perdona. Y nos perdona siempre. Y nosotros nos vamos a creer en el derecho de no perdonar a una otra persona. Fíjense, perdonar es darnos cuenta de cuántas hemos sido perdonados. Y fíjense lo importante, ¿no? Yo que le fallo al Dios perfecto, le espero que me perdone. Y no voy a perdonar a quien me falló a mí, que soy imperfecto. Piensen, ¿cuál es el nivel de la ofensa de cuántas veces yo ofendo a Dios? La más importante de todos, y sin embargo, ¿cuántas veces nosotros nos creemos en el derecho de no perdonar? Y sin embargo, Dios que es perfecto perdona, y nosotros imperfectos a veces no perdonamos. Fíjense, Dios nos perdona, y esto lo sabemos a ciencia cierta, como dijo el propio Jesús, porque no viene a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo, viene a traer la salvación, viene a traer el perdón de los pecados. Dios viene a perdonar, Dios nos perdona, de hecho. Y Tertuliano dice respecto a esto, el que dice, perdónanos como nosotros perdonamos, está ligado a esta condición. Si no perdonas, tampoco serás perdonado. Es lo que decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Pero tratemos de darle una vuelta de rosca más a lo que dice Tertuliano, ¿no? Sabemos que nosotros estamos condicionados, en cierto sentido, a que perdonemos, que Dios nos perdona cuando nosotros perdonamos, sí. Pero en efecto se da que Dios nos perdona. Dios nos perdona a cada uno de nosotros. Le pedimos perdón, Dios nos perdona. Entonces, como Dios nos perdona, estamos obligados a perdonar. Pero sí, por supuesto. Entenderlo así en teoría, saber que tenemos que perdonar a todos es fácil. Pero claro, vivirlo es otra cosa. Vivirlo es mucho más difícil. Y bueno, aprender a perdonar es un arduo camino en la vida del cristiano. Es algo que no nos va a salir de forma inmediata. Y pasa que a veces esperamos que perdonar nos surja de una forma sentimental. Muchas veces, fíjense, nosotros guardamos broncas, guardamos rencores sentimentales y nos negamos a perdonar porque no nos acompaña el sentimiento del perdón. Esperamos que nos venga este sentimiento de dejar y que ya no nos produzca ninguna bronca, no nos produzca ningún rencor, no nos produzca ningún sentimiento negativo esta persona o esta cosa que nos hizo daño. Y sin embargo, perdonar no siempre está ligado al sentimiento. Lo ideal es que sí, y que llegue al punto en el que, por supuesto, no sintamos nada negativo hacia quien nos hizo el daño. Pero perdonar, fundamentalmente, es una decisión. Es la decisión fundamental de terminar con el ciclo de violencia, es la decisión fundamental de negarme a la venganza, de negarme a seguir este juego de hacernos el mal el uno al otro y por fin cortar esto, detenerlo y hacer el bien, devolver el bien. Perdonar es cortarle el fuego al ciclo de bronca, de rencores que se genera. Perdonar es una decisión. Ya vendrán los sentimientos de perdón, ya vendrá el momento en el que por fin esta persona ya me deje de producir sentimientos negativos, pero para empezar, perdonar es una decisión. Y es una decisión
que nosotros tenemos que ir a buscar a las fuentes del perdón. La fuerza para perdonar, para tomar esta decisión fuerte de acabar con el círculo, es a través de las fuentes del perdón, que es ni más ni menos que la confesión, por supuesto, para hacer sentir en carne propia el perdón de Dios que tenemos que dispensar a los demás, y por supuesto de la Eucaristía, porque nosotros tenemos que perdonar como Dios perdona. Entonces, acercándonos a Dios, uniéndonos a Dios en la Eucaristía, podemos obtener sus fuerzas para perdonar, porque a veces el perdón se nos escapa de nuestra fuerza humana. Así, a través de la Eucaristía, a través de la confesión, podemos por fin sentir y encarnar este perdón de Dios para después dispensarlo a otros, a través de perdonar, porque yo fui perdonado, y a través de la Eucaristía, en el cual recibimos la fuerza del Dios que todo lo perdona, y podemos perdonar, por fin. Y nos encontramos con este domingo especial que tenemos el día de hoy. Este día, hoy, arranca la Cuaresma con el Domingo del Perdón. Este domingo especial que es una oportunidad especial para empezar a perdonar, para empezar este camino de pedir perdón. Originalmente, cuenta la historia, que los monjes en la época antigua se iban al desierto en la época de la Cuaresma. Todos se iban de viaje al desierto y abandonaban los monasterios y se iban a vivir a cuevas, a grutas, a chocitas, a carpas, en el medio del desierto donde nadie les moleste para rezar la Cuaresma. Y muchas veces pasaba por las difíciles condiciones de la vida monacal en el desierto, que muchos de ellos no volvían. Fíjense lo serio que es este asunto. Muchos no volvían. Entonces, sabiendo que era posiblemente uno de los últimos momentos que iban a pasar juntos con varios de sus hermanos con los que convivían en el monasterio, aprovechaban para pedirse perdón, para irse en paz. Cada uno puede ir, por fin, a rezar en paz, sabiendo que ya no tiene riñas, ya no tiene conflictos internos del monasterio. Y entonces, sabiendo que era posiblemente una de las últimas oportunidades de ver a sus hermanos, se pedían perdón por si había quedado algún rencor y podían partir en paz, capaz a no volverse a ver en esta vida. Fíjense que si pudiésemos aplicar un poquito de esta mentalidad a la vida cotidiana, uno jamás sabe cuándo va a ser la última vez que vea a una persona. Uno no tiene la certeza de cuándo va a ser la última vez que ve a una persona. Es una cosa muy fuerte para reflexionarlo y darnos cuenta de qué valioso que es el perdón, porque uno no sabe cuándo puede ser nuestra última oportunidad para perdonar o ser perdonados. ¿Y por qué nosotros hoy en día lo hacemos antes de la Cuaresma, ¿no? Porque uno pensaría, siendo la Cuaresma tan penitencial, que se pide perdón, que se hace ayuno, penitencia y demás, no sería como suficiente como para recibir perdón, no se parece suficiente para acercarse a Dios. Sin embargo, fíjense lo que Jesús nos muestra y lo que vemos en la Sagrada Escritura. Dice Jesús, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu oferta delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Asimismo, dice el Salmo 50, los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Trata bien a Sión por tu bondad, reconstruye los muros de Jerusalén. Y entonces aceptarás los sacrificios rituales, las oraciones y los holocaustos, y se ofrecerán novillos en tu altar. Fíjense, estos dos textos tienen una cosa fundamental. Sin un corazón contrito, sin el pedido de perdón, cualquier sacrificio que hagamos va a ser en vano. Lo que dice Jesús, ¿no? Si te acordás, incluso hasta el último momento, ¿no? Cuando estás entrando a presentar el sacrificio al altar, ¿te acordás que tenías un problema con tu amigo? Deja eso.
porque no le sirve a Dios un sacrificio si uno no va a ofrecer el perdón entre hermanos. Entonces, deja tu ofrenda, anda a pedirle perdón a quien corresponde y ahí podés venir a entregar tu ofrenda. Nosotros, en la Cuaresma, vamos a entregar como sacrificio ayunos, penitencia, oración, limosna, las cosas importantes para hacer en la Cuaresma, donde se le pone una atención especial a esto, y no podemos hacerlo, no valdría de nada si todavía así, queriendo entregar todo esto, no nos reconciliamos con nuestros hermanos. Estos sacrificios que nosotros vamos a ofrecer a lo largo de la Cuaresma van a valer si nosotros por fin podemos reconciliarnos, pedir y dar perdón. Porque no sirven los sacrificios sin perdón. Como dice el Salmo 50, los sacrificios no te satisfacen, si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Recién a través del perdón, entregando un corazón contrito y humillado en la búsqueda del perdón, por fin puede aceptar los sacrificios rituales, las oraciones y los holocaustos y se ofrecerán novillos en tu altar. Acá dice novillos, nosotros podemos traducir con lo que hagamos en la Cuaresma, sea limosna, oración, ayuno, penitencia o bueno, cualquier otra actividad importante que hagamos durante la Cuaresma, que entreguemos como sacrificio a Dios. Entonces, para poder ofrecer nuestros sacrificios de Cuaresma, nosotros tenemos que pedir perdón, los unos a los otros, pedirle perdón a Dios y dar y recibir perdón. Entonces, aprovechemos este domingo del perdón que tenemos, que bueno, hoy recién arranca, y esta Cuaresma para triunfar, para por fin vencer el mal con el bien. Triunfemos contra el mal perdonando. Perdonando nos liberamos, recordemos. Perdonando destruimos el rencor. Perdonando destruimos el círculo de odio que no termina y que sigue venganza tras venganza tras venganza. Con el perdón lo rompemos, lo cortamos. Perdonando nosotros vencemos el mal con el bien. Y perdonando triunfamos. Perdonando vencemos. Perdonando nosotros ganamos. Tenemos una victoria a través del perdón. Entonces, sepámonos perdonados por Dios. Sepamos que Dios nos ha dejado pasar mucho. Dios nos ha perdonado mucho. Y el hecho de que estemos vivos hasta existiendo es una prueba de que Dios nos deja pasar muchas veces nuestros pecados, ¿no? Dios nos perdona. Entonces, sabiéndonos perdonados, perdonemos a nuestro prójimo. Y sepamos recibir, dar y tanto recibir como dar perdón. Muchas gracias.